Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de Apinmeca, aprendiendo ingeniería mecánica. Hoy hablaremos acerca de la simbología de los cilindros hidráulicos. Continue. Este será el símbolo básico que utilizaremos para representar los cilindros. Claro, habrá modificaciones, pero en general esto será lo que encontremos en la mayoría de ellos. Un rectángulo que representa la camisa, o también lo conocen como tubo o cilindro. No nos importa el tipo de tapa o sujeción que tenga, lo representaremos así en los planos. También tenemos esta línea vertical que representa el émbolo. El émbolo, o también conocido como pistón, es el que separa las cámaras de presión. Y por último tenemos esta línea horizontal que representa al vástago del cilindro. Como les dije, igualmente no se representa el tipo de sujeción, simplemente es una línea horizontal. Otros componentes internos como la tapa, la tuerca, no los vamos a representar. Estas pequeñas líneas representan las conexiones. Generalmente también los vamos a representar, pero no nos importa si son bridadas o roscadas de cualquier tipo. Simplemente las representamos de esta manera. También podremos encontrar representaciones de esta forma. Es muy parecido, solo que acá se le da más énfasis al vástago y al émbolo. En las siguientes oportunidades usaremos más este tipo. También encontraremos a veces cilindros con esta simbología o con estos también, ¿no? En realidad es indiferente que este triángulo pueda estar en este cilindro, en esta representación o en esta. La idea de esto es que hace referencia a que son cilindros hidráulicos. Por lo tanto, en un plano hidráulico no lo vamos a encontrar. Más bien, estas aclaraciones, por decirlo así, las encontraremos en los manuales del fabricante, haciendo énfasis a que realmente se trata de cilindros hidráulicos. Y recuerden, si es que el triangulito está vacío, está en blanco, es porque el cilindro es neumático. Continuamos. Ahora veamos los cilindros de simple efecto. Como su propio nombre lo dice, es de un solo efecto. Es decir, en una sola cámara actuará la presión hidráulica. En este caso tenemos un cilindro de simple efecto cuyo retorno es por una fuerza externa. Ingresa aceite hidráulico por acá, hace que el vástago salga, y para retornarlo a su posición, una vez que se retire la presión hidráulica, será necesario una fuerza externa que lo regresa a su posición inicial. Entonces, esta fuerza externa puede ser diferente. Puede ser algo que empuje, como en este caso. O, por ejemplo, también puede ser que la fuerza hidráulica entre en esta cámara. Imaginemos que esta está jalando un cable y a través de una polea levanta una carga. Jala, y una vez que retira la presión hidráulica, el mismo peso de la carga hará que éste baje. Si lo trabajamos este cilindro de forma vertical, el peso del objeto que levante hará que éste retorne, como por ejemplo en las gatas hidráulicas. También tenemos los cilindros con retorno por muelle, es decir, el aceite hidráulico presuriza la cámara, hace que el vástago salga venciendo la fuerza del resorte. Una vez que se retira la presión hidráulica, el resorte hará que éste regrese a su posición inicial. Una configuración similar es este cilindro. En este caso, el pistón siempre estará extendido hasta que ingrese aceite hidráulico en la cámara del vástago. Este aceite hará que el vástago entre, y una vez que se quita la presión hidráulica,
el resorte hará que el vástago salga. Esta configuración generalmente es usada para frenos hidráulicos. Entonces, si por alguna razón se corta el suministro de aceite, inmediatamente el equipo o la máquina se frenará. También tenemos a los cilindros de doble efecto. Acá vemos al cilindro diferencial. Se le dice diferencial porque al igual que en el cilindro de simple efecto, las cámaras son distintas, pero en este caso el aceite ingresa en ambos sentidos, por lo tanto la velocidad será diferente. Como acá tenemos más área, tendremos más volumen y el tiempo de salida demorará más que el tiempo de retorno del vástago. Algo que se le añade a algunos cilindros es el amortiguamiento. Estos tipos de amortiguamiento pueden ser de diferentes formas. En la construcción, por un restrictor añadido. Esto veremos a detalle cuando estudiemos los cilindros hidráulicos. Ahora solamente estamos viendo el tema de simbología. Y esta flecha cruzada hace referencia a que es regulable. Ambos cilindros, en la mayoría de casos, son idénticos externamente y esta configuración del amortiguamiento es interno. Claro que también existen unos que son insertables, pero eso ya lo veremos más adelante. Estos cilindros, como ya les dije, son los más comunes. Por ejemplo, en esta maquinaria encontramos dos cilindros diferenciales. También tenemos los cilindros con cintado magnético. Estos cilindros los utilizaremos cuando necesitamos saber la posición exacta en la que se encuentra el vástago. Bueno, en este caso detecta al émbolo, no al vástago, ¿no? Pero está relacionado con la posición de esto. Puede ser con un sensor instalado externamente en el propio tubo o en la parte posterior de este. Y a través de un transductor manda la señal al PLC y te indica la posición exacta en la que se encuentra. Tenemos también al cilindro de doble vástago. Como su propio nombre lo dice, este tiene dos vástagos. Y lo usamos para cuando requerimos que la velocidad en ambos sentidos sea la misma. Como tenemos la misma área anular, la velocidad se mantendrá, tanto a izquierda y derecha. Por ejemplo, vemos una aplicación bastante común en la dirección de una lancha. Tenemos el cilindro con doble vástago y acá tenemos una varilla el cual acciona la paleta que mueve la dirección, ¿no? Entonces, de acuerdo a los requerimientos, el piloto moverá izquierda a derecha, activará este cilindro y este activará la paleta posterior. Como quiero que la velocidad en ambos sentidos sea la misma, requiero este tipo de cilindros. Una configuración adicional es el tándem y el dúplex. Externamente son muy similares. La diferencia radica en que esta configuración en tándem la usaremos cuando requerimos de mayor fuerza. Como sabemos, fuerza es igual a presión por el área. Entonces, una opción para aumentar la fuerza es o aumentamos la presión o aumentamos el área. En este caso, la presión, si por razones X no podemos aumentarla, y el área no podemos incrementarla con el diámetro del pistón, entonces esta es una configuración excelente para ese tipo de requerimientos. Pueden ser 2, 3, 4, lo que se requiere en la aplicación. Entonces, acá tenemos un área donde actúa la presión y acá tenemos otra área. En esta configuración tenemos un solo vástago y están unidas las piezas. Entonces, el aceite hidráulico entrará en esta cámara y en esta cámara a la vez y desplazará al pistón.
Lo mismo pasará para retraerlo en esta cámara y en esta cámara. Como les mencioné, esta aplicación es cuando se quiere aumentar la fuerza del actuador y no se dispone del espacio ni se puede incrementar la presión. En esta configuración dúplex, lo que se quiere no es ganar fuerza, sino posicionamiento. Acá vemos prácticamente dos cilindros independientes, por decirlo de alguna manera. Entonces, el aceite hidráulico entra por acá, desplaza al vástago y este desplaza también a este vástago delantero. Llega hasta cierto punto, tengo una posición más y adicionalmente, si quiero seguir extendiendo, haré que el aceite ingrese en esta cámara y seguirá desplazándose. Lo mismo para el retorno. Veamos los cilindros telescópicos. Al igual que en los cilindros normales, tenemos los de simple efecto y doble efecto. Estos cilindros telescópicos son usados mayormente cuando requerimos una carrera considerablemente larga y no tenemos el espacio suficiente para el pistón retraído. Esta configuración es, por decirlo de una forma, como si metiéramos a un cilindro dentro de otro. El tamaño que se requiere para el cilindro en estado retraído es mínimo comparado con el extendible. Por ejemplo, en esta tolva, la altura que se necesita elevar es bastante alta, bastante considerable comparado con la longitud inicial que tiene cuando todo está abajo. En este caso, una vez que se quita la presión hidráulica, el mismo peso de la tolva hará que descienda. Como ya lo mencionamos, los cilindros de simple efecto no se necesita mucho control o no se necesita control a la hora del retorno, por lo tanto no es necesario que lleve el aceite hidráulico, simplemente se hace descender por su propio peso. A diferencia de los cilindros de doble efecto, por ejemplo, para extender la pluma de esta grúa, necesito posicionamiento, tanto al extenderlo como al retraerlo. Por lo tanto, debido a que quiero un control exacto, uso un cilindro de doble efecto. Esta es la longitud, que más o menos son unos 10-12 metros, y muchas veces se requiere extender más de 30 metros. En estas aplicaciones son perfectas los cilindros telescópicos. Algo adicional que quería mencionarles es que estas válvulas, flow control, reguladores de caudal, son bastante utilizadas para los cilindros. Tenemos dos configuraciones principales: la regulación primaria o meter in o a la entrada, y también la regulación secundaria, meter out o a la salida. Esta se llama a la entrada justamente porque el aceite será regulado antes de ingresar al cilindro. Imaginemos que viene por acá, no podrá pasar por la check, se regula, pasa el flujo que requiero y el aceite que está en la cámara del vástago retorna libremente por la check. Lo mismo para retraer el cilindro. Viene el aceite, no puede pasar por la check, pasa estrangulada, pasa el caudal que requiero, regresa y este aceite sale libremente. Contrariamente, en esta configuración, el aceite es regulado al salir del actuador. Vemos que si quiero extender el vástago, viene el aceite por acá, pasará libre por la check y el aceite que salga del actuador es el que se frenará. No puede pasar por esta válvula check y se estrangula, por lo cual aguanta, por decirlo así, al cilindro. Lo mismo pasa para retraer. El aceite llega libremente al cilindro y al salir es donde se estrangula. Esta configuración la usaremos cuando queremos, sobre todo
un control en el descenso de los cilindros. Tal vez está aguantando una carga y queremos evitar que ésta se embale, por decirlo así, generando un vacío, ¿no? Entonces que la misma carga arrastre, jala el cilindro y genere un vacío que después va a tener problemas. Entonces justamente para eso aguanto el retorno para la salida. Lo veremos un poco más a detalle cuando estudiemos los cilindros hidráulicos. Como vemos, regulación primaria o secundaria es de acuerdo a las necesidades y no tiene referencia a que si el cilindro entra o sale. Bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó el video, no olviden suscribirte y darle like para seguir subiendo contenido a mi canal. Si tienes alguna duda o sugerencia, siéntete en la libertad total de dejarme tu comentario en las líneas de abajo y yo lo responderé en cuanto pueda. Muchas gracias y hasta la próxima. Continue.